Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén, dependiendo de qué hora me estén viendo. Les saluda el licenciado Marcos Jaime García Charles. ¿Cómo están, psicólogos? Bueno, el día de hoy les traigo un tema que la verdad es muy interesante. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es en sí el conductismo, de manera muy resumida. Como saben, cada uno de los enfoques en psicología son muy amplios, abarcan de bastantes autores, bastante información. Vamos a tratar de condensar la información, por lo menos la más conocida, la más relevante, la más simple, la más sencilla, la más básica. Entonces, vamos a tratar de develar algunas de las cuestiones que se han manejado alrededor del conductismo y creo que de la psicología en general. En la psicología en general existe una serie de mitos, una serie de percepciones equivocadas que suele tener la gente sobre si X enfoque es de esta manera, si es de tal forma, etcétera. Como ya mencioné, hablamos también un poquito del psicoanálisis, tratamos de ahí hacer un análisis objetivo sobre el mismo, sobre lo cual son los pros, los contras, que si es una ciencia estrictamente científica, si no lo es, qué tanta importancia tiene, etcétera. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo similar con el conductismo, nada más que vamos a tratar de velar, primero que nada, dar un poquito de información, igual que hicimos con el video de psicoanálisis, y después al final tratar de hacer una serie de conclusiones donde podamos develar algunos mitos, quizás por ahí que estén sonando, o que hayan sonado, o que se escuchen durante la carrera para quienes estudian psicología, sobre si el conductismo es un enfoque frío, si es un enfoque que se aleja de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. ¿Realmente es eso el conductismo? ¿Únicamente se centra en el castigo-recompensa? Si es un enfoque radical en el sentido estricto de un fanatismo o cosas así. Pues bueno, vamos a tratar de velar ese tipo de preguntas al final del video. Quédense para verlo. Bueno, y por lo pronto no se te olvide darle like si te gusta el video, y si no te gusta, pues de como quiera darle like, échame la mano y compártelo y suscríbete al canal. Comenzamos. Iniciemos con la presentación sobre el conductismo. ¿Es realmente el conductismo un enfoque frío que no toma en cuenta los pensamientos y sentimientos de las personas? ¿Realmente, por su carácter de científico, se aparta completamente de estos elementos antes mencionados? Antes de entrar en profundidad con el tema, revisemos qué es en sí el conductismo. Para esta definición, revisemos la vieja confiable Wikipedia. El conductismo, según John Watson, es el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta. Para Frederick Skinner, el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta. Definió varios aspectos esenciales de su objeto de estudio y, a diferencia de Watson, se centró en describir las leyes generales que rigen la conducta. El objeto de estudio de la psicología y la forma en cómo se concibe la conducta es entendida de diversos modos según el enfoque desde el que se vea. Se pueden identificar más de 10 formas de conductismo, desde el propuesto por Watson hasta nuestros días, pasando por el conductismo de Tolman, Hull y Skinner, el interconductismo y la psicología interconductual de Cantor, el conductismo teleológico de Rachlin, el empírico de Bigelow, teórico de Staddon y biológico de Timberlake, el contextualismo funcional de Hayes, etc. Jacob Robert Cantor define el conductismo como una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la conciencia, para ocuparse del estudio de los organismos en interacción con sus ambientes. En términos más amplios, lo considera como equivalente al término ciencia, dado que se ocupa de la naturaleza a partir del principio del comportamiento. Así, la química estudia el comportamiento de los elementos y la sustancia, la física estudia el comportamiento de la materia y sus propiedades, la astronomía estudia el comportamiento de los astros y las galaxias, y la psicología estudia las interacciones entre los organismos y su entorno. Revisemos algunos de sus principales autores. John Watson, de 1878 a 1958. Watson criticaba el uso de la metodología introspectiva de Wundt y sus seguidores. Watson afirmaba que para que la psicología fuera verdaderamente científica, esta debía centrarse en la conducta manifiesta en lugar de en los estados mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. Watson también rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente,
y planteaba que la conducta de las personas y de la de los animales debía ser estudiada del mismo modo, ya que, si se dejaba de lado el método introspectivo, no había una diferencia real entre ambas. Iván Petrovich Pavlov, 1849-1936. Pavlov era un fisiólogo ruso que se dio cuenta mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros de que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían u olían la comida e incluso simplemente cuando se acercaban los encargados de darles de comer. Posteriormente consiguió que salivaran al oír el sonido de un metrónomo, de una campana, de un timbre o de una luz por asociar estos estímulos con la presencia de comida. A partir de estos estudios, Pavlov describió el condicionamiento clásico, un concepto fundamental en el conductismo, gracias al cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos. Edward Lee Thorndike, 1874-1949. Él fue un contemporáneo de Pavlov y realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellas y de qué modo. Frederick Skinner, 1904-1990. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Skinner defendía el conductismo radical, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. El enfoque teórico y metodológico desarrollado por Skinner se conoce como análisis experimental de la conducta y ha sido especialmente eficaz en la educación de niños con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Qué es el condicionamiento? El condicionamiento es un procedimiento que consiste en establecer ciertas condiciones de control de estímulos. En sentido amplio, significa la asociación de patrones bastante específicos de comportamiento en presencia de estímulos bien definidos. Los hay de dos tipos: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Dentro del conductismo existieron varios famosos experimentos. Uno de los más conocidos fue realizado por Pavlov, donde se percató que al mostrar la comida a un perro, este salivaba como respuesta. Entonces decidió agregar una campana al experimento, la cual hacía sonar cada vez que se le iba a dar comida al perro. Pavlov se percató que la sumatoria de la comida y el estímulo de la campana daban como resultado que el perro salivara. Es decir, Pavlov realizaba distintos estímulos como el de la campana sin mostrar la comida al perro, y éste asociaba el sonido de la campana con la comida, por lo cual el perro comenzaba a salivar. A esto Pavlov llamó reflejo condicionado. Este experimento es lo que dio origen a lo que se denomina como condicionamiento clásico, el cual, en resumen, es un tipo de aprendizaje asociativo basado en los conceptos de estímulo-respuesta. Dentro del condicionamiento clásico hay dos conceptos fundamentales. Uno es el de estímulo, el cual es cualquier cosa que influya sobre los órganos sensitivos de un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del cuerpo. Y el otro concepto es el de respuesta, el cual es la conducta resultante del organismo generada por un estímulo. El condicionamiento instrumental u operante es un procedimiento de aprendizaje que se basa en que la probabilidad de que se dé una respuesta determinada depende de las consecuencias esperadas. En el condicionamiento operante, la conducta es controlada por estímulos discriminativos presentes en la situación de aprendizaje, que transmiten información sobre las consecuencias probables de la respuesta. El esquema básico del análisis conductual aplicado es el siguiente. En primer lugar, se plantea una meta conductual, que consistirá en el aumento o la reducción de comportamientos determinados. En función de esto, se reforzarán las conductas que se quieran desarrollar y se reducirán los incentivos existentes para la realización de las conductas que se pretenden inhibir. Existen varios conceptos dentro del condicionamiento operante. Uno de ellos es el de reforzador, el cual es cualquier estímulo que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Dentro de ello tenemos el concepto de reforzador positivo, el cual es un estímulo agradable que se obtiene como consecuencia después de una determinada conducta, como cuando un padre felicita a su hijo por el esfuerzo en las actividades que realiza o por los resultados de dichas actividades. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como refuerzo negativo, en el cual la respuesta instrumental conlleva la desaparición de un estímulo aversivo, es decir, un objeto o situación que motiva al sujeto a escapar o a procurar no entrar en contacto con ésta. En términos conductuales, en este procedimiento, el refuerzo es la desaparición o la no aparición de la estimulación aversiva.
La palabra negativo hace referencia a que la recompensa no consiste en la obtención de un estímulo, sino en su ausencia. Tenemos también al término castigo, el cual consiste en un estímulo aversivo luego de una respuesta negativa, como por ejemplo la descarga eléctrica a unas ratas en un laboratorio para disminuir cierto tipo de conductas o en la misma sociedad, como lo son en el caso penal, castigos físicos o incluso psicológicos. En el caso de la psicología conductual, se evita lo más posible el tener que llegar a este tipo de estímulos. De hecho, la mayoría de los psicólogos optan por utilizar un término menos aversivo y con una connotación menos negativa, denominada consecuencia. Técnicas para el desarrollo de conductas. Dentro del mismo condicionamiento operante tenemos las siguientes técnicas para el desarrollo de ciertas conductas. Técnica de instigación. Se consideran técnicas de instigación aquellas que dependen de la manipulación de estímulos discriminativos para aumentar la probabilidad de que se dé una conducta. Técnica de moldeamiento. Consiste en acercar gradualmente una conducta determinada a la conducta objetivo, empezando por una respuesta relativamente parecida que el sujeto puede realizar y modificándola poco a poco. Se lleva a cabo por pasos, a lo que se aplica el reforzamiento. Técnica de desvanecimiento. Esta se refiere a la retirada gradual de las ayudas o instigadores que se habían utilizado para reforzar una conducta meta. Se pretende que el sujeto consolide una respuesta y posteriormente pueda llevar a cabo sin necesidad de ayudas externas. Encadenamiento. Una cadena conductual, es decir, una conducta compuesta por varias conductas simples, se separa en distintos pasos denominados eslabones. A continuación, el sujeto debe aprender a ejecutar los eslabones uno a uno hasta lograr llevar a cabo la cadena completa. Programas de reforzamiento. En un procedimiento de aprendizaje operante, los programas de reforzamiento son las pautas que establecen cuándo será premiada la conducta y cuándo no. Hay dos tipos básicos de programas de reforzamiento, los de razón y los de intervalo. En los programas de razón se obtiene el reforzador después de que se dé un número concreto de respuestas, mientras que en los de intervalo, esto sucede después de que haya pasado un tiempo determinado desde la última conducta reforzada y ésta vuelva a darse. Por último, revisemos dos conceptos, conducta manifiesta y conducta privada. En sí, la conducta es todo lo que la persona hace. Puede correr o puede sentir una emoción. Desde la perspectiva conductista radical, tanto la emoción como el correr es conducta. Tanto pensar como apretar el puño es conducta. Las conductas manifiestas son las que pueden ser contrastadas por observadores externos, tales como correr o apretar el puño. En cambio, las conductas privadas son las que no pueden contrastarse entre observadores, pudiendo o no ser observadas de manera consciente por el sujeto que las lleva a cabo, como el pensar o el sentir. Puedes pensar en algo y no darte cuenta, de la misma manera que puedes estar ahora sintiendo tus pies en contacto con el suelo y no ser consciente de ello, hasta el momento que lo mencionamos, pero esto no significa que no lo estés sintiendo. Bueno, espero les haya gustado la presentación y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar al respecto con el tema del conductismo? Bueno, como muchos otros enfoques de la psicología, el conductismo es un enfoque muy amplio, muy vasto, está repleto de autores, está repleto de aportaciones que todavía en la actualidad se siguen utilizando y que son pieza angular o fundamental en los enfoques de psicoterapia relacionadas a la modificación de la conducta. El conductismo realmente es un enfoque que nos ayuda a moldear, modificar conductas no apropiadas y conductas que puedan ser hasta cierto punto autodestructivas para las personas. Realmente el conductismo, cabe decir que tiene mucho impacto en la sociedad actual. Muchas de sus técnicas todavía siguen siendo utilizadas y tienen una alta tasa de eficiencia, por las cuales vale la pena echarle un ojo, y siempre es muy importante que los estudiantes de psicología tengan bien entendido cómo funciona el conductismo. Sobre todo el conductismo
no es que deseche o se deshaga de conceptos como lo mental, como por ejemplo conceptos subjetivos como la mente, el consciente, la conciencia, etcétera. No son sujeto de estudio. Lo que trata de focalizarse el conductismo es en elementos objetivos de la conducta que sí podemos contrastar y que sí podemos falsar y que se pueden llevar a cabo en un experimento. El hecho de que el conductismo se centre en cuestiones objetivas se basa específicamente en que trata de hacer un enfoque científico, experimental, que existe dentro de las ciencias de la conducta como una ciencia en el sentido estricto de lo científico. Sobre la pregunta si realmente el conductismo es un enfoque frío, que se aleja del mentalismo, que se aleja de las emociones, que se aleja de los sentimientos, es falso. Es falso. Es uno de los mitos que circulan alrededor cuando no se tiene muy claro cómo funciona el conductismo. El conductismo no es que se desapegue de las emociones, no es que un terapeuta conductista te vaya a dar una terapia o un enfoque que se parte de las emociones. No. Lo que podemos decir es que el conductismo, como mencioné anteriormente, no pone como causa fundamental de una conducta el estado mental en sí, sino que el estado mental es una parte de los elementos que generan una conducta. Podemos decir que esta confusión pueda entenderse a través de lo que se le denomina el enfoque del conductismo metodológico. El enfoque del conductismo metodológico sí obvia o se aparta más de lo que es la parte mental, la parte de las emociones, pero no las suprime, no las ignora. Vamos a poner un ejemplo, como por ejemplo el estudio o el experimento de Jane Elliott, donde les mencionaba a los niños a unos niños de un grupo que les mencionaba que los niños de ojos de color azules son superiores a los niños de color marrones, de ojos de color marrón, que no debían jugar entre ellos, y empezó a hacer una serie de meter una serie de ideas a este grupo, obteniendo como resultado que varios niños empezaron a tener situaciones racistas, conductas racistas, discursos e incluso hasta peleas. Entonces, bajo el conductismo metodológico pudiéramos decir que la respuesta que tuvieron estos niños no es por la rabia que sentían hacia los niños que tienen ojos de color marrón, es decir, los de ojos de color azul que tuvieran ciertas conductas racistas o de emociones aversivas para con los niños de ojos de color marrón por el hecho de un estado de rabia, un estado mental de rabia, sino que el conductismo metodológico lo que te va a decir es que se basa en el discurso de la profesora que generó estas conductas, ¿verdad? Y por ahí también tenemos otro concepto malentendido o quizás vilipendiado de una forma, quizás no tanto, pues no es tanto como el psicoanálisis, pero también vale la pena enfatizar lo que viene siendo el conductismo radical. El conductismo radical la palabra radical específicamente suena como a fanatismo, dogmatismo y cosas así. Y realmente no es tan. Radical viene específicamente de lo que significa la palabra radical, que significa raíz, viene siendo la raíz de la conducta. ¿Cuál es la raíz de la conducta? Y en este caso el conductismo radical es un poquito más amplio en este sentido. El conductismo radical no elimina los sentimientos ni las emociones, sino que son un agregado y un agregado importante dentro como de la resultante de la conducta de los individuos. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo del experimento de Jane Elliott, del grupo mínimo, sobre los niños con ojos de color azul que tenían sentimientos aversivos con niños de color marrón y que actuaban en consecuencia. Realmente el enfoque metodológico te diría que por el discurso de la profesora se generó esta conducta en los individuos que terminaron por tener este tipo de comportamientos aversivos para con los niños
con ojos de color marrón. El conductismo radical lo que te va a decir es que realmente los niños golpearon o pegaron o increparon a los niños con ojos de color azul, golpearon e increparon a los niños con ojos de color marrón debido al discurso de la profesora, que generó un estado mental de rabia que termina propiciando una serie de conductas aversivas que precisamente terminan en este grado de violencia o en este grado de violencia psicológica, este grado de discriminación. Realmente de lo que estamos hablando es que el conductismo radical trata de mantener un estado de equilibrio entre la parte mental y la parte conductual. Sin embargo, sin perder estrictamente el enfoque de lo que es en sí el conductismo. Es decir, el conductismo no va a tratar con temas de la psique, no va a tratar temas de la mente, el inconsciente o el consciente. Realmente no considera que sea la causa fundamental o la piedra angular de las respuestas o de las conductas de los sujetos y de los individuos, sino que por el contrario es una parte transitoria, porque para el conductismo es muy importante la relación con el entorno. Es decir, soy un individuo, soy un organismo que responde al entorno, y constantemente estamos en este ciclo que en cuestiones de neurociencia cognitiva es lo que Joaquín Fuster denominaría como el ciclo percepción-acción. Pero no me voy a meter tanto en ese término porque ya no estaríamos entrando en una temática de neurociencia, pero sí es muy importante porque el conductismo también trata de tener un enfoque biológico que sea compatible con la selección natural o con la respuesta al entorno. Respondemos al entorno para adaptarnos a ellos, pero también podemos tener conductas desadaptativas, que es precisamente lo que se busca modificar en psicoterapia. Cuando un niño no quiere realizar sus tareas, cuando un niño no obedece en la escuela, no obedece en la casa, cómo podemos moldear y modificar ciertas conductas a través de elementos o técnicas bien definidas que nos pueden ayudar. Otro de los mitos que también puede existir alrededor del conductismo es que el castigo, esa parte yo creo que viene siendo más del argot cultural de cómo educamos o cómo nos educan o cómo los padres educan a sus hijos respecto a castigo, recompensa, castigo, y lo que vemos ahí es un desequilibrio en cuestiones de educación. Si bien es cierto, no quiero criticar a ningún padre de familia, evidentemente, porque sabemos que no existe un manual para ser padres, ni siquiera nosotros los psicólogos tenemos ese manual. No existe algo que sea perfecto, que te diga si haces A más B vas a tener siempre el resultado C. O sea, eso no existe, porque la conducta del individuo, de los seres humanos, es muy ambigua, muy amplia. No es como que A cause B es de una manera ineludible e inapelable, pero lo que sí podemos hacer es que tratar de reducir el grado de incertidumbre. Pero bueno, para no desviarme, el caso es que el conductismo viene a darnos aportaciones importantes en esta parte del moldeamiento de la conducta de los sujetos. Se utiliza inclusive en animales, de manera de adiestramientos. El cuestión del castigo no es en sí lo que se utiliza como prioridad. El castigo no es la prioridad en el conductismo. En el conductismo vas a encontrar una serie de técnicas que te van a permitir tratar de dejar como última opción esa parte de castigo, y que muchos psicólogos optamos por llamar consecuencia. Una consecuencia, porque tiene una connotación menos negativa decirle consecuencia que castigo, y precisamente ayuda en mejor parte al entendimiento del niño. En modalidades cognitivo-conductuales, pues también cuando los niños tienen cierta edad, pues ya podemos llegar al punto de poderles explicar a las consecuencias de los actos, no solamente propinando un castigo, pero también va dependiendo de lo que se tenga que trabajar. Es decir, el castigo no es como que la prioridad número uno del conductismo. No es que constantemente se estén haciendo experimentos con seres humanos o con ratas, dándoles toques eléctricos o golpeándoles para moldear una conducta. No es de eso, no se trata el conductismo. El conductismo se trata de una serie de técnicas, de refuerzos positivos, reforzadores
que nos van a servir para que de una manera positiva el individuo pueda responder al entorno y se pueda adaptar al mismo para ampliar su funcionalidad con el entorno y en la sociedad, para que precisamente pueda alcanzar un grado de estabilidad. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Podemos hablar por horas, como toda la psicología podemos hablar por horas. Por mi parte es todo. Dale like si te gustó el video. No olvides suscribirte. Y bueno, por mi parte, no me queda más que agradecerte por estarme viendo. Esperemos seguir haciendo videos. Espero por ahí estaré preparando algo relacionado al COVID. Ya subí un video de introducción. Vamos a tratar de buscar información respecto a que nos pueda servir para cómo manejarnos en las cuestiones de la pandemia, qué se recomienda, cuáles son qué efectos está obteniendo la misma en sociedad, en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, mi nombre es el licenciado Marcos Jaime García Charles, psicólogo clínico. Agradezco que me veas, dale like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.